Buenas noches, señoras y señores. Yo entiendo que más que buenas, espléndidas noches. Nos encontramos en la belleza arquitectónica incomparable de un alcázar mudéjar sevillano para hablar nada menos que de música, de la buena música, en las manos de un intérprete excepcional, el gran pianista Ramón Coll, tan vinculado a Sevilla y a Andalucía. Para hablar de música y de música de Chopin y de Liszt. Quizá muchos de ustedes se preguntarán por qué estoy yo aquí esta noche para hablar de música en este recinto monumental de Sevilla. Realmente no sé ni cómo ni por qué. Quizás el único título que yo tenga para hacerlo sea mi amor enorme a la buena música. Precisamente a ese bello arte al que le he dedicado una parte muy considerable, la más importante de toda mi existencia. Yo realmente no me encontré con la música, fue la música la que me encontró a mí desde que yo nací en un bello pueblo del sur de Extremadura. La música es consubstancial con mi forma de vivir y con mi forma de pensar, hasta el extremo de que entiendo que no podría vivir si la música no existiera. Después, durante toda mi vida, he pretendido hacer de la música y de la universidad, de la carrera de Derecho, un binomio activo de todas mis actividades. Y no he sido más que un gran luchador que se ha encontrado en ese doble flanco de la música y el derecho. El derecho ha ganado muchas batallas, hasta el extremo de que soy profesional del derecho en la universidad y en los tribunales, pero la música ha ganado al final la guerra. He dirigido y dirijo juventudes musicales, pretendo hacer una labor en pro de la música en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y finalmente entiendo que no debo ser yo el que hable de mí mismo, sino hablar un poco de eso que constituye el bello arte del sonido. Porque a través de estos programas, de esta unión de la belleza arquitectónica de un recinto y de la belleza sonora de la música, pretendemos que ustedes sientan pasión, que se sientan atraídos por el arte del sonido como lo pueden estar ante un cuadro de Rembrandt o de Goya o ante un palacio mudéjar o una escultura de Donatello. La música, como ustedes saben muy bien, forma parte esencial del mundo de la cultura. La música, la que nosotros amamos, la que nos ha hecho seres buenos y sensibles, la que está ya muy por encima del tiempo y del espacio, constituye no solo una necesidad, sino un derecho que tiene el hombre como ser inteligente, libre y sensible. Pero la música, sobre todo, es un arte, quizá el arte más sugerente y más expresivo de todas las bellas artes, porque los medios que utiliza el sonido y el tiempo y también el silencio son inmateriales. Precisamente ahí radica todo el secreto que tiene el encanto de la buena música. Fíjense bien que un cuadro de Goya, de Rubens, de Rembrandt, una escultura de Donatello, una catedral gótica, este mismo palacio mudéjar, son realidades que están ahí, plasmadas para siempre y reproducen fielmente el momento cultural, el momento histórico en que se crearon. Sin embargo, una sinfonía de Beethoven, un divertimento de Mozart, una partita de Bach o la propia sonata de Chopin que luego tocará Ramón Coll no están en ninguna parte, porque mientras que el pianista o la orquesta no desgranan sus notas e indicaciones, no son más que un lenguaje cabalístico y misterioso escrito en papel pautado. Precisamente ahí radica su verdadero encanto. A través de las imágenes de este recinto que ustedes van a contemplar, vamos a oír la música en las manos prodigiosas de un intérprete excepcional. Alcázar de Sevilla. Sueño de reyes. Corría el año 712. Apenas conquistada Sevilla por los árabes, se instala una fortaleza para alojamiento de los monarcas y los jefes militares.
Tras la conquista de Sevilla por los cristianos en 1248, los reyes fijaron su corte de forma estable y dirigieron desde el Alcázar las operaciones militares de la Reconquista. Este Alcázar, palacio fortificado de los reyes árabes, llegó intacto a poder del rey San Fernando. Fue su hijo Alfonso X el primero que hizo notables reformas. Pero el monarca que dejó más huella fue Pedro I, quien, respetando gran parte del Alcázar Viejo, construyó un alcázar mudéjar, obra cumbre del arte mudéjar civil en España, porque no era castillo defensivo, sino palacio suntuario. Los monarcas que le sucedieron siguieron las reformas con menos respeto, hasta perderse la mayor parte de los restos de los palacios árabes. El Alcázar de Sevilla es hoy una mezcla de estilos y épocas. Jardines del Alcázar, parte fundamental del conjunto, bellísimos a pesar de haber sufrido profundas transformaciones que han desvirtuado su trazado primitivo. En estos jardines del Alcázar se sitúan algunas de las leyendas del rey don Pedro. El rey cruel o justiciero, que quizás sea lo mismo. Su leyenda estremece y excita la imaginación. Amante de los peligros, de los jardines y de las mujeres, según el poeta Joaquín Romero Murube, enamorado y celoso conservador de este palacio, cuyo salón de embajadores nos acoge. Algunos sostienen que el salón de embajadores pudo ser el centro de la corte de la dinastía abadí y que el rey don Pedro solo lo modificó externamente. Lo cierto es que consideran los expertos que en él se reúne cuanto de más gracioso y bello ha producido la arquitectura arábiga. Suntuoso, no tanto por su magnitud como por la riqueza de sus muros afiligranados, el lujo de sus decorados y la variedad y belleza de sus caprichosos diseños, está dividido en 4 cuerpos. Su planta es cuadrada y sus muros y arcos están trabajados con relieves, encajes de piedra, prodigio de belleza y minuciosidad. Aquí, donde todo es magnífico, el zócalo, los azulejos, las yeserías de los muros, las puertas, el artesonado, donde laten sueños de gloria y vivió el esplendor, en este palacio andaluz, sueño de reyes, vive esta noche la música. Y si importante y bello es el recinto donde el programa tiene lugar, la música en las manos prodigiosas de Ramón Coll no le irá a la zaga. Ramón Coll, mesonera de toda presentación. ¿Saben por qué? Ha sido mi maestro, ha sido y es mi amigo. Nació en Menorca, pero está vinculado al Conservatorio Superior de Música de Sevilla durante más de 15 años. Prodigioso en su técnica, temperamental, sensible, inteligente, analítico. Todo lo que se diga es poco de este gran pianista que nos visita de nuevo, cuando nunca debió irse de Andalucía. Va a tocar Chopin, nada más y nada menos que Chopin, el músico romántico por antonomasia. Ese músico donde no hay nada superfluo, no digo ya una obra, ni siquiera una nota, ni un acento, ni un silencio. Un músico que, en frase de Heine, era más exquisito o encerraba una personalidad más exquisita que la de Juan Sebastián Bach, más poderosa que la de Beethoven, más dramática que la de Weber. Es como un resumen y un compendio entre los tres, pero siempre él uno mismo, fascinante, en síntesis perfecta entre lo que quiere y lo que sabe decir en cualquier momento. Grande en las obras grandes y muy grande en las obras pequeñas, en sus baladas, scherzos, polonesas, valses, mazurkas, nocturnos, en su sonata, opus 35 en si bemol menor, que nos va a deleitar con su interpretación Ramón Coll, una obra que data de
1840 aproximadamente, contemporánea también de la siguiente, la obra de Liszt, Sonetos del Petrarca. En esta obra Chopin rompe con el molde clásico tradicional de la sonata y nos presenta 4 movimientos absolutamente revolucionarios. ¿Saben por qué? Porque rompe con el molde clásico y nos presenta 4 trozos justapuestos que en frase de Schumann eran sus 4 figuras, sus 4 criaturas más queridas. En el decir de George Sand, su amiga y compañera en aquel invierno aciago en su existencia en Valdemosa, en Mallorca, nos dice George Sand que Chopin no es para el gran músico, para el gran público. Quiero decir, la personalidad de Chopin se descubre en cada momento, en cada acento, en cada nota. En las manos sensibles y maravillosas de este pianista cuya técnica deslumbra y cuya sensibilidad conmueve, vamos a oír la sonata en si bemol menor, opus 35 de Chopin.
Querido Ramón, qué audacia, ¿verdad? Qué originalidad. Cómo se adelantó Chopin al tiempo en que compuso esta hermosa sonata. ¿Cómo consigues una técnica tan poderosa? Bueno, por una parte a base de investigar, de estudiar y de pasarme horas también, por supuesto. Con dedicación al pianoforte, pero con inteligencia y sapiencia de lo que haces, ¿a que sí? Bueno, trato sobre todo siempre de buscar cosas nuevas, medios nuevos, de enriquecer lo más posible el sonido y las posibilidades. Por cierto, ya que hablas del sonido del piano, que es el alma del piano, el secreto del piano, ¿qué valoras más en un pianista? ¿El sonido, el temperamento, la sensibilidad, la personalidad? Bueno, yo creo que de alguna manera debe ir un poco todo junto. Es decir, yo creo que un pianista sería incompleto si tiene una gran sensibilidad, pero si, por ejemplo, le falta técnica, o si, por ejemplo, tiene un muy bonito sonido, pero le falta temperamento. Yo creo que de alguna manera, es decir, un buen artista debe tener un poco todo. Es posible que tenga algunos aspectos más desarrollados que otros, pero yo creo que debe abordar un poco todos los aspectos. Ramón, ¿qué piensas de Andalucía y de su música? Bueno, Andalucía para mí ha sido mi segunda tierra, de hecho, es decir, he vivido 14 años aquí y tengo unos recuerdos gratísimos. Y de su música, pues yo creo que se está haciendo una labor y se ha hecho una labor importante. Bueno, no tan solo las entidades como por ejemplo Juventudes Musicales que tú diriges y otras tantas, pero yo creo que se está haciendo también una labor pedagógica importante y de la cual hay a un nivel realmente considerable desde el punto de vista artístico y que va surgiendo gente joven con ímpetu. Has vivido 14 años de tu vida pedagógica y personal y familiar en Sevilla, en Andalucía. Te podía preguntar, ¿qué debes tú a Andalucía? Quizás la luz, el ambiente, la sensualidad haya inspirado tu manera de enfocar el piano. Yo creo que debo muchas cosas a Andalucía, porque ha sido una etapa importante de mi vida y en el cual he desarrollado una serie de aspectos, tanto pedagógicos como artísticos, como humanos, y por tanto yo creo que debo mucho a Andalucía. Me parece que Andalucía te debe más a ti. Creo que has creado una gran escuela de pianistas jóvenes que están ocupando puestos de responsabilidad en la docencia por toda la región. Y eso es, desde luego, muy meritorio. Me atrevería a preguntarte también, puesto que no es cuestión de que hablemos técnicamente de las obras, no procede en un programa de esta naturaleza, ¿estarías dispuesto a volver a Andalucía si alguien te llamara como ahora Canal Sur ha hecho para que nos deleites? Por supuesto, yo siempre diré que sí a Andalucía. Pues yo me parece que Andalucía estaría muy agradecida si hicieras ese ritornello, esa vuelta a empezar, para que el piano, Ramón Coll y Andalucía se fundieran en un todo que nunca debió romperse. Me parece que Ramón se dispone a interpretar los 3 sonetos del Petrarca de Franz Liszt. Fíjense que es una obra coetánea de la sonata que acaba de interpretar. Son 3 sonetos del Petrarca incluidos en el segundo cuaderno de los llamados Años de Peregrinaje. Realmente se trata de impresiones musicales, de la contemplación de los paisajes, de su contacto con la cultura y con la poesía italiana. Estos 3 sonetos, que llevan los números 47, 104 y 123, no responden a la cronología y a los números en la edición crítica de Gianfranco Contini. Son sonetos escritos por Petrarca y musicados por Liszt, primero para voz y piano, y después reelaborados para el pianoforte. Si ustedes me apuran, estos sonetos, desde mi punto de vista, están más adecuados en el pianoforte que para la voz con acompañamiento del piano. Es quizá la parte cumbre del segundo cuaderno de los Años de Peregrinaje. En las manos de Ramón, en su corazón, en su forma de sentir la música romántica, sobre la que hoy nos está ofreciendo una muestra realmente insuperable, vamos a escuchar los 3 sonetos del Petrarca de Franz Liszt.
Primero Chopin, con su sonata denominada popularmente Fúnebre, y después Liszt, en esos 3 maravillosos sonetos de Petrarca. 2 obras del romanticismo que tienen plena y absoluta actualidad. ¿Saben por qué la música buena siempre es actual? Porque está por encima del tiempo y del espacio, porque no resiste el paso del tiempo, porque le habla a la mente y le habla también al corazón. Un filósofo alemán, padre del romanticismo alemán del siglo XIX, Immanuel Kant, nos dice que la música no es más que el concepto puro del sonido, que no puede hablarle jamás a la mente y sí al corazón. No tenía razón el gran filósofo alemán. La música le habla a la mente y al corazón. Y si ustedes a través de este programa han podido vibrar con la interpretación de Ramón Coll de la sonata fúnebre de Chopin, creo que hemos cumplido con un cometido esencial. Nosotros no queremos ejercitar una didaxis ni una didáctica de la técnica de la música. Eso está muy lejos de la intención del programa. Nosotros queremos que la música entre en el corazón de ustedes a través de la pequeña pantalla, en un programa que siempre debe estar presente en un medio televisivo, porque el medio televisivo debe considerar que es un poderosísimo medio cultural. Señoras, señores, creo que hemos gozado con esas 2 versiones magistrales de la música de Chopin y de la música de Liszt. Buenas noches.